Buenos días con todos. Iniciamos la grabación. Por favor, esta es la semana 13 ya. Un gusto compartir con ustedes nuevamente una clase. Vamos a ver el día de hoy el tema de qué son los enlaces químicos. Como siempre, por favor, vamos a tener un video introductorio, luego desarrollamos la presentación de la clase y al final va a haber otro video para dar con las ideas. Permítanme compartir pantalla, por favor. Me confirman cuando ya puedan ver. No se ve, profe. Si tienen alguna pregunta, duda sobre las tareas, sobre el cuestionario se cerró el día de ayer. Las tareas siguen abiertas, así que si es que tienen todavía pendiente, por favor sigan subiendo. ¿Me confirman si ya pueden ver o no, por favor? Sí se ve, profe. Gracias. Vamos a poner atención. Alumnos, bienvenidos. En este video revisaremos algunos tipos de enlaces químicos, el iónico y el covalente. Enlace químico. Un enlace químico es la unión que se establece entre dos átomos o grupos de átomos por medio de sus electrones de valencia, los que se sitúan en el último nivel de energía, el más lejano al núcleo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en la regla del octeto o dueto? Esta consiste en que los electrones se transfieren o se comparten de manera que los átomos adquieran una configuración iónica. El enlace iónico se forma transfiriendo uno o más electrones de valencia de un átomo a otro. Se establece entre metales y no metales. Por ejemplo, consideremos el sodio, metal, con un electrón de valencia, y el cloro, no metal, con 7 electrones de valencia. Para adquirir configuración electrónica de gas noble, el sodio le transfiere un electrón al cloro. De esta forma se producen iones, quedando con cargas opuestas. El sodio con carga positiva y el cloro con carga negativa. La interacción de estas cargas opuestas se atraiga y se forma el objeto. Enlace covalente. Se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones. Enlace covalente apolar. Se forma entre dos elementos de igual electronegatividad. Por ejemplo, cuando se forma la molécula de oxígeno, cada átomo de oxígeno aporta con 6 electrones de valencia. Para completar el octeto, estos átomos comparten dos pares de electrones. Esta compartición de electrones es exactamente igual y la densidad electrónica es simétrica. Enlace covalente polar. Se forma entre átomos de diferente electronegatividad. Por ejemplo, el cloro y el hidrógeno. En este caso, ambos átomos comparten un par de electrones, pero es el átomo más electronegativo, en este caso el cloro, el que atrae con mayor fuerza hacia su núcleo al par compartido. Por ello, se dice que un átomo queda con carga parcialmente negativa y otro con carga parcialmente positiva. Estudiantes, recuerden que el enlace iónico se forma transfiriendo uno o más electrones de un átomo a otro. A su vez, un enlace covalente se forma compartiendo electrones de valencia entre átomos. Alumnos. Perfecto. Bueno, como hemos podido ver, ¿qué son los enlaces? Los enlaces es la unión o el complemento que se dan entre átomos de distintos elementos, de ser el caso. Hay casos en los que los átomos, perdón, de un mismo elemento se juntan también para formar, para completar los 8. Aquí nos hablaban del octeto, ¿no es cierto? ¿Qué es el octeto? Pues no es nada más que completar 8 electrones en su último ciclo o en su último espejo celular, digamos, ¿sí? Está el átomo y
alrededor tiene capas, eso ya creo que vimos en alguna clase, pues el átomo que es un núcleo que alrededor están flotando elementos, los electrones, entonces ellos tienden a querer completar los 8. Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que compuestos, perdón, elementos ceden electrones a otro para que se complemente, o como bien nos decía, pues hay veces que comparten electrones para que se haga este complemento de electrones. Entonces, pues, ¿qué son los enlaces químicos? Es esta unión entre electrones. O sea, no es nada más. Si nosotros hablamos de un enlace químico, ¿qué es? La unión de electrones, el intercambio de electrones, la compartición de electrones, ¿sí? No se olviden, esto tengan presente, puede ser pregunta de una futura prueba o de un futuro cuestionario o de algún resumen, que los enlaces químicos no son más que la unión, compartición o eh, complementación de electrones. Dígame, Profe, Elizabeth. una consulta. Sí, eso viene a ser así de dos pares de electrones a tres, a cuatro y se van sumando hasta hacer como algo más perfecto, ¿verdad? Como Sí, una unión más perfecta. la idea es que tengan 8. O sea, Ocho. un átomo para ser perfecto, por decirlo así, necesita tener 8 electrones. Ajá. Entonces, nosotros podemos ver esto en la tabla periódica que ya vimos la clase anterior. En la tabla periódica nosotros vemos el número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es el nivel de electrones que tiene un átomo de tal o cual compuesto. Ahora, en su último nivel necesita tener 8 electrones para estar estable. O sea, un átomo de lo que ustedes se imaginen, de radio, de estancio, de lo que ustedes quieran, necesita en su último nivel, en su última capa, insisto, ¿qué es el átomo? El átomo es un núcleo que está dentro, ¿no es cierto? Dentro del átomo nosotros tenemos protones. ¿Qué son los protones? Pues los protones son los que están así, activos. Para esto existen los neutrones. Un átomo para que esté estable necesita primero en su núcleo que si tiene 8 protones, hayan 8 neutrones. ¿Por qué neutrones? Porque neutralizan a los protones para que no se dispersen, para que esté fijo, para que esté estable el elemento. Ahora, en su capa o en su envoltura, cada átomo fuera de su núcleo, que ya estamos entendidos que tiene protones y que tiene neutrones para estar estable, fuera de su núcleo tiene electrones. Los electrones pueden ser del 1 al 118, ¿sí? Entonces, en su última capa, en su último nivel, en su último forro, por decirlo así, necesitan tener 8 electrones para ser estable. Entonces, todo elemento busca su estabilidad. Entonces, al usted unirlo con cualquier otro elemento, pues va a tener esta capacidad de ceder, de robar electrones o de compartir, ¿sí? Esto es muy importante. No solamente pueden robar o no solamente pueden ceder electrones, sino también pueden compartir. Entonces, un elemento para ser estable necesita en su última capa, ojo, en su última capa, tener 8 electrones para ser estable. Esto es lo que busca todo elemento químico, tener una estabilidad, tener 8 electrones en su última capa para poder ser estable. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo, gracias. Bueno, entonces el tema del día de hoy pues son los enlaces químicos. Ya vimos el video introductorio. Hoy vamos a iniciar el estudio de los enlaces químicos, que son tipos y ejemplos. Este es el objetivo para la clase del día de hoy. Entonces vamos a continuar, por favor. ¿Qué es? Pues un enlace químico es la fuerza que une a átomos para formar compuestos químicos, ¿sí? Esta unión le confiere estabilidad al compuesto resultante. Lo que yo les explicaba, todo elemento químico que existe en la naturaleza lo que busca es tener estabilidad. Necesita estar estable
Y no siempre puedes lograr esta estabilidad estando solo o estando independiente en la naturaleza. Lo que necesita a veces es ceder, a veces necesita robar electrones o a veces compartir electrones, como bien nos hablaban pues en el video introductorio, ¿sí? La energía necesaria para romper un enlace químico se denomina energía de enlace. Algo muy importante es que en este proceso los átomos ceden o comparten electrones, lo que hablábamos, de la capa de valencia y se unen constituyendo nuevas sustancias homogéneas. No mezclas, ojo. Cuando nosotros hablamos de compartición de electrones o que cede electrones o que roba electrones, no estamos hablando de mezcla, ¿sí? Una mezcla es algo que ya se... A ver, si cogemos el agua y la sal o el agua y el azúcar, ¿qué pasa? Alguien me dice, ¿esto es mezcla o es una nueva sustancia homogénea? Si nosotros agregamos sal al Bueno, agua o azúcar al digamos agua, que ¿qué pasa? se mezcla, porque el azúcar se deshace y ya se introduce en el agua. Ya, muy bien. Bueno, les voy a explicar, verán. Si hablamos en este caso específico de sal, azúcar, sal, agua, el azúcar se llama, bueno, la sal es el cloruro de sodio y el azúcar se llama, bueno, ahorita se me fue el nombre. Entonces, ¿qué pasa? El compuesto del azúcar, el compuesto de la sal, pues ya todos sabemos, ¿no es cierto? Es cloruro de sodio, es NaCl, cloruro de sodio tenemos. Para formar una molécula de sal, nosotros necesitamos un átomo de sodio y un átomo de cloro. Formamos el cloruro de sodio, que es la sal que nosotros conocemos. Ahora, para nosotros formar la sacarosa, que es el azúcar, sacarosa es el nombre científico del azúcar, nosotros necesitamos tener C12, H10 o 11, ¿sí? Entonces necesitamos 12 átomos de carbono, necesitamos 10 átomos de hidrógeno y necesitamos 11 átomos de oxígeno para formar la sacarosa, que es la azúcar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros mezclamos o sal o azúcar con el agua? Acuérdense, nosotros tenemos dos hidrógenos, dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Esa es la conformación del agua, ¿no es cierto? H2O, dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. ¿Qué pasa? Estos hidrógenos tienden a unirse con los demás. ¿Qué hacen? Digamos que como que los hidrógenos lo protegen al oxígeno para que se mantenga libre y los hidrógenos son los que sacan la cara, por decirlo así, y tratan de unirse o de estabilizarse con los átomos en este caso, del azúcar o de la sal. ¿Qué pasa? No llega a haber una mezcla completa. ¿Por qué? Cuando ustedes ponen agua, perdón, cuando ustedes ponen sal al agua o ponen azúcar al agua, ¿qué pasa? Ustedes mezclan, ¿no es cierto? Nosotros llamamos mal, no se Una mezcla. nueva mezcla, profe. O sea, Sí, un nuevo elemento aparece. exacto, nosotros llamamos mezcla, nosotros decimos que se mezcla, pero no es una mezcla, en realidad no es una mezcla. ¿Por qué? Si es que usted al No agua es una salada mezcla. la hierve o al agua con azúcar la hierve, ¿qué pasa? Se evapora todo el agua y al final queda el azúcar o queda la sal, ¿sí? Entonces, no ha logrado ser una mezcla, ¿sí? Nosotros lo que hemos hecho es un enlace, por decirlo así, o una unión, pero no se llama mezcla. Una mezcla es cuando sí, porque, por ejemplo, nosotros cuando, a ver, nosotros cuando unimos el cloro con el sodio, se hace la sal, ¿no es cierto? Eso es una mezcla. ¿Por qué? Porque si es que usted la hierve, si es que usted la congela, si es que usted la hidrata, si es que usted le haga lo que haga la sal, el cloruro de sodio va a seguir unido. ¿Sí? Eso sí es una mezcla. Pero el momento en el que usted pone sal al agua, solamente va a ser un enlace químico. ¿Sí? Es completamente distinto. Un enlace químico
existe entre la sal y el agua, o entre el azúcar y el agua, pero si es que usted, insisto, hierve esta agua salada o esta agua dulce, se va a evaporar todo el agua y va a quedar al final la sal o el azúcar. ¿Por qué? Porque no ha existido una mezcla, sino ha existido un enlace químico. Nosotros normalmente nombramos o decimos, sí, es mezcla, sí, pero no está mal empleado el término, sí, una mezcla es cuando se consuma, es cuando pasa el cloro con el sodio, insisto, el cloro y el sodio se unen y ya no se sueltan. Esto es una mezcla, sí, cuando el cloro y el sodio se unen, ahí existe una mezcla porque la sal, usted haga lo que le haga, la sal no va a dejar de ser sal. Pero si es que usted al agua salada o al agua dulce la hierve, se evapora el agua y va a quedar la sal o va a quedar el azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha sido un enlace químico, esto no ha sido una mezcla. No sé si es que me explico y se entiende esta parte. Por favor, ¿alguna pregunta, duda? Sí se entiende, profe. Perfecto. Entonces, un enlace químico no es lo mismo que una mezcla. Nosotros normalmente utilizamos la palabra mezcla, pero no es que existe una mezcla, sino sería un enlace químico. Normalmente nosotros utilizamos esta expresión, pero no es lo que sucede. Entonces, vamos a ver los tipos de enlaces, ¿sí? Existe, como ya veíamos en el video, pues existe un enlace covalente. ¿Qué pasa? En este enlace los átomos no metálicos y de cargas electronegativas semejantes, por lo general altas, se unen y comparten algunos pares de electrones de su capa de valencia. ¿Cuál es la capa de valencia? Es la última capa del átomo, ¿sí? En el átomo nosotros podemos tener desde el hidrógeno, que es el primerito, hasta el antanio, me parece que es el último. Entonces tenemos estos átomos en su conformación natural tienen desde 1 o hasta 118 electrones. Pero ¿qué pasa? Que en su última capa, ¿sí? Existe el centro, el núcleo, donde están los protones y donde están los neutrones, que estos están estables en el centro. Alrededor existen electrones y existen capas. En la última capa es donde nosotros tenemos que contabilizar. Entonces, lo máximo que puede tener un elemento químico en su última capa son 8. Entonces, para buscar la perfección, no siempre lo logran tener en estado único o en estado independiente, sino necesitan o compartir con otro elemento, ceder un electrón, robar un electrón para lograr esta estabilidad, ¿sí? Entonces, en este caso, miren, el agua, ¿qué pasa? Es un enlace covalente. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, el hidrógeno es el que siempre tiende a tener o a robar o a ceder o a compartir electrones para estabilizarse. Entonces, este enlace covalente que se da entre el hidrógeno y el oxígeno, pues logra formar el agua. Nosotros tengamos en cuenta que una molécula de agua son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, nosotros para tener un vaso de agua necesitamos millones de, 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 de estos enlaces para poder ver. Nosotros una molécula de agua quizá no la podamos ver. El agua en estado gaseoso quizá lo podamos ver, ¿no es cierto? Pero no vemos esta conformación que tiene, ¿sí? El agua tiene esta conformación de 2 átomos, perdón, de dos eh, electrones de hidrógeno y 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno se unen sus electrones para conformar una molécula de agua. Entonces, esto es un enlace covalente. ¿Qué quiere decir? Que ellos están compartiendo, ¿no es cierto? Se unen, no roban. Entonces, por eso es que se llama agua. Aquí ninguno está cediendo, ninguno está robando, ¿sí? Se llama agua, no lo llamamos hidrato de oxígeno, no lo llamamos óxido de hidrógeno, ¿sí? ¿Por qué? Porque ambos están compartiendo. Entonces, cuando un elemento químico roba electrones de otro, ahí estamos, nosotros llamamos, por ejemplo, en el cloruro de sodio, ¿qué pasa? Aunque la fórmula es Na,
que es sodio, y luego Cl, que es cloro, nosotros le damos el nombre de cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el cloro es el que roba, por decirlo así, 2 electrones de la última capa del sodio para formar el cloruro de sodio, ¿sí? Pero en este caso, cuando se comparten, pues llegan a tener una valencia, digamos, igual entre uno y otro. ¿Qué pasa en el enlace iónico? Aquí ya podemos ver la sal, ¿no es cierto? Entonces, consiste en la atracción electrostática entre partículas con cargas eléctricas de signos contrarios llamadas iones. El ion es una partícula cargada eléctricamente que puede ser un átomo o molécula que ha perdido su ganancia, ha perdido o ganado electrones, es decir, que no es neutro. En el agua hablábamos que era neutro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el hidrógeno y el oxígeno comparten electrones para poder formar el agua. En este caso no, el cloruro de sodio no. El sodio está cediendo un electrón al cloro para que el cloro se estabilice, por decirlo así, y tenga 8 electrones en su última capa. Entonces, el sodio cede su electrón al cloro. Por eso se llama cloruro de sodio, no se llama sodiato de cloro. ¿Sí? Se llama cloruro de sodio porque el cloro está robando o está ganando un electrón. El sodio es el que está dando o cediendo un electrón para que el cloro se estabilice y lo tenga, por decir, del aladito al sodio. Por eso se llama cloruro, que es la base, y el sodio está de lado, al ladito, ¿sí? Entonces, aquí el sodio es el que está cediendo un electrón para que el cloro tenga su conformación ideal en su última capa. Son 8 electrones que necesita tener en su última capa para estar estable, ¿sí? Y vamos con el enlace metálico, pues no es más que su nombre claramente nos dice, esto solamente se hace entre metales. ¿Qué pasa? Se da únicamente entre átomos metálicos de un mismo elemento. Ojo, nosotros para tener un enlace metálico no es que vamos a fundir, no sé, cobre y hierro y vamos a formar una nueva. Esto ya son aleaciones, es absolutamente otra cosa. Ahorita estamos hablando de enlaces, ¿sí? Nosotros podemos fundir el hierro y podemos fundir el cobre y podemos hacer una aleación que es completamente distinta a un enlace. Para tener un enlace metálico siempre tiene que ser del mismo elemento, ¿sí? Entonces, nosotros cogemos una varilla, perdón, de hierro y la mezclamos con otra varilla de hierro, ¿qué vamos a tener? Un enlace metálico. Pero si nosotros cogemos una varilla de hierro y cogemos una varilla de cobre, las fundimos y llegamos al nivel de disolución de ambas y las mezclamos, ahí vamos a tener una aleación. La aleación es absolutamente otra cosa, no es un enlace. Un enlace metálico tiene que darse entre los mismos elementos, ¿sí? Entonces, si tenemos cobre, le ponemos más cobre, vamos a hacer un enlace metálico. Si tenemos hierro, le ponemos más hierro, vamos a hacer otro enlace metálico, ¿sí? Pero tiene que ser necesariamente el mismo elemento, ¿sí? Es un enlace fuerte que une los núcleos atómicos entre sí. Entonces, como bien vemos en la gráfica, pues, ¿qué pasa? Nosotros cogemos cobre, nosotros cogemos hierro, cualquier elemento metálico, y lo fundimos y podemos formar varillas, podemos formar platinas, podemos formar toles como una sábana de algún metal. Esto es un elemento grande, como una sábana, digámoslo así, de cualquier elemento. Entonces, nosotros podemos hacer esto con elementos, pero que sean del mismo compuesto, perdón, del mismo elemento. Tenemos que lograr hacer esta fundición o esta mezcla para poder formar un solo compuesto. Esto se llama enlace químico. Si es que nosotros mezclamos un elemento metálico con otro elemento metálico, ya nosotros estamos haciendo una aleación, que es completamente otra situación, ¿no es cierto? Pero ahorita estamos viendo solamente los enlaces. El enlace químico puede ser, vamos recapitulando,
Dame un momentito, por favor. Ya, perfecto. Entonces, el enlace puede ser enlace covalente, que es un enlace covalente, es donde comparten electrones para formar un nuevo compuesto, ¿sí? Seguimos con el enlace iónico. ¿Qué pasa cuando un elemento cede sus electrones a otro elemento o cuando un elemento roba electrones de otro elemento para formar un nuevo compuesto? ¿Sí? Y el enlace metálico, ¿qué pasa? Que solamente entre compuestos o elementos metálicos y es específicamente del mismo elemento para formar una nueva capa o formar una nueva molécula, por decirlo así. Explico de nuevo, pueden hacerse varillas, pueden hacerse un tol, es una sábana, es un compuesto, pero del mismo elemento. Cuando nosotros mezclamos distintos elementos, estamos hablando de una aleación, que es completamente otra cosa. ¿Sí? En conclusión, pues hemos iniciado el estudio de los enlaces químicos que son, conocimos los tipos de enlaces químicos que existen y vimos ejemplos de cada tipo de enlace químico, ¿sí? Vamos a ver un videíto para seguir complementando las ideas, por favor. Si tienen alguna pregunta, duda, con muchísimo gusto me avisan, levantan la manito o abren el micrófono y pregunten nomás. Las moléculas son sustancias en las que vemos átomos o iones unidos entre ellos. Por ejemplo, la molécula de agua es un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Y esa unión entre átomos es lo que llamamos enlace químico, que simplemente es una gran fuerza de atracción que mantiene unidos a los átomos. De hecho, existen tres tipos básicos de enlaces químicos: el iónico, el metálico y el enlace covalente, a los cuales podemos distinguir dependiendo de la naturaleza de los átomos que se estén uniendo. Recuerda que los elementos se clasifican como metales, metaloides y no metales. Bueno, empecemos por el enlace iónico. Este ocurre cuando un metal, como el sodio, se une a un no metal, digamos el cloro. Como el cloro es un elemento muy electronegativo, es decir, que tiene una gran capacidad para atraer electrones, le puede robar un electrón al sodio. Eso le da al cloro una carga negativa, mientras el sodio se queda como un ion positivo. Eso es el enlace iónico, el transferir electrones para producir iones de cargas contrarias que ahora se pueden atraer. En cambio, el enlace covalente es cuando se unen no metales, como cuando se juntan dos átomos de cloro. En este caso, como ambos átomos son muy electronegativos, en lugar de robarse electrones, deciden compartirlos. Y eso es lo que forma la unión. Por lo tanto, un enlace covalente ocurre cuando los no metales comparten un par de electrones. Y por último, el enlace metálico ocurre entre metales, por ejemplo el fierro. Aquí, los electrones de los átomos se encuentran desubicados, es decir, que se están moviendo mucho alrededor de los átomos. Entonces, es como si los átomos estuvieran atrapados en una jaula de electrones. Y eso es lo que los mantiene unidos.
Muchas gracias. Recuerda que puedes checar este tema más desarrollado en nuestro canal. Ahí nos vemos. Perfecto, entonces creo que quedamos un poquito claros o más claros de lo que habíamos explicado. Si tienen preguntas, dudas, algo que agregar, aportar, con muchísimo gusto, por favor. ¿Estamos clarísimos? Por ahora sí, profe. Por ahora. A ver, vamos con unas preguntitas entonces. A ver, Dayana, ¿qué es un enlace iónico? Dayana Carolina dice en su nickname. ¿Me escucha, Dayana Carolina? Perfecto, no hay problema. A ver, ¿puede escribirnos entonces qué es un enlace iónico? Escriba nomás. Hasta le esperamos nomás. Hasta eso vamos con Jeremy Pincay. ¿Me puede escuchar? ¿Puede hablar? Dígame. Perfecto, Jeremy. A ver, vamos a ver entonces qué era un enlace covalente. Profe, es donde comparten electrones. Perfecto. Muy bien, Elizabeth, pero era para Jeremy la pregunta. Muy bien, muy Ay, bien. no escuché esa parte, profe, perdone. No se preocupe. La nota de Jeremy le vamos a poner a Elizabeth entonces. Dayana, nos faltaba del enlace iónico. A ver, y enlace metálico, ¿qué era, Elizabeth? Usted que está activa. El enlace metálico era... Es el enlace entre digamos, entre fierros entre los- de la misma materia, digamos. Yo fundo un pedazo de hierro, tengo que fundir otro pedazo de hierro para hacer el mismo enlace. Enlace, perfecto. Era Ujú. solamente entre metales de las El mismas metal es características. la misma materia, digamos. Perfecto. Y cuando yo mezclaba dos metales distintos, ¿cómo se llamaba? Eh, Enlace. do- No, eh, Cuando no, tengo no del es. mismo elemento se llama enlace. Si es que yo fundo metal, perdón, si es que yo fundo hierro con, con, mezcla. con plomo, se llama aleación. Aleación. ¿Sí? No se olviden eso. Cuando yo Buenos hago días, un, fue esta, profe. cuando yo, cuando yo hago un enlace químico es entre el mismo elemento, pero si es que yo mezclo un elemento con otro elemento, esto se llama ya aleación. Perfecto, vamos a ver, ya creo que nos respondió Dayana. Dice, el enlace iónico es una atracción de partículas. En el enlace iónico, no se olvide, estamos compartiendo electrones. Eso es. O sea, si es que yo les pregunto, si es que en una prueba tenemos en el enlace iónico, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos compartiendo electrones. Es decir, ningún elemento cede, ningún elemento roba, sino están compartiendo electrones para llegar a tener en su última capa el nivel necesario, el número necesario de electrones. ¿Cuántos electrones Es una necesitaban fuerza de tener? atracción, ¿verdad, profe? Perdón, Es una fuerza de atracción exactamente. entre dos átomos. Exactamente. Pero los electrones son los que están atrayéndose. El uno, lo que pasa es que si es que el uno tiene mayor ionización, depende del nivel de ionización que tiene un átomo, roba o cede. Si es que uno de nivel de ionización bajo se encuentra con uno de nivel de ionización alto,
El de más baja ionización, pues va a ceder sus electrones. ¿Cuántos electrones es lo ideal para que tengan en su última capa? ¿Se acuerdan esto? ¿Cuántos? 8, 8, profe. 8. 8, 8. perfecto. Entonces, no importa si tenemos, a ver, los elementos que tienen un electrón, ¿qué van a tener? Mucho más trabajo. ¿Por qué? Porque van a querer absorber 7 electrones, que es muy difícil de otro. Entonces, si es que tienen un nivel de ionización bajo y tienen solamente un electrón, entonces va a ser muy complicado que ellos que ellos roben 7 electrones. Estos elementos van a tender a ceder su único electrón para lograr la estabilidad. Y estos van a formar enlaces iónicos, ¿sí? Porque van a compartir su único electrón con la finalidad de tener 8 electrones y poderse estabilizar. Esto es lo que pasa con el hidrógeno, que el hidrógeno se puede aliar con cualquier elemento para formar 8 electrones en su última capa. Pero ojo, el electrón único que tiene el hidrógeno lo comparte, no absorbe. ¿Por qué? Entonces, es muy complicado cuando nosotros escuchamos los ácidos, que son los que normalmente conforman el hidrógeno, que, que lo llamemos hidrogenado de algo, ¿sí? Entonces nosotros llamamos sulfato de hidrógeno, ¿sí? Nitrato de hidrógeno, ¿por qué? Porque el hidrógeno es muy difícil, por no decir improbable o imposible, que absorba 7 electrones de otro elemento para en su última capa formar los 8. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno, su único electrón coge y lo cede y forma aleaciones con un montón de elementos, pero es muy complicado que el hidrógeno robe 7 electrones para conformar su última capa, ¿sí? Entonces, hay elementos, depende de su nivel de ionización, que están destinados a robar o a ceder electrones, ¿sí? Por ejemplo, los que tienen más de 8, ¿qué pasa con los que tienen más de 8? A ver, ¿alguien tiene idea? ¿Qué pasa con los que tienen más de 8 electrones? ¿Qué pasaría con los que tienen más de 8 electrones para poder formar una aleación o un nuevo compuesto con otro elemento? Instruyanos, profe. Se forman capas, ¿sí? Entonces hablamos que en el núcleo están los protones y los neutrones, ¿no es cierto? Entonces se van formando capas, 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 capas. 118 electrones es el que más tiene, entonces el que tiene 118, pues va a formar capas, 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 y en su último nivel no va a lograr tener 8, ¿sí? O sea, esto es una ley química. Nunca un compuesto en su naturaleza normal va a tener 8 electrones en su última capa. Siempre se van a agrupar dentro de la corteza. O sea, la corteza sería lo externo, ¿no es cierto? Entonces, esta corteza nunca va a quedar completa. ¿Por qué? Porque dentro del elemento, pues necesita, otra vez, dentro del núcleo tenemos electrones y tenemos protones y tenemos neutrones. ¿Qué pasa? Para que esté estable el centro, el núcleo del átomo. Alrededor se van a formar capas, 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 que ayudan a que sea estable este núcleo. Pero el momento en el que empiezan a conformar capa sobre capa, ellos se olvidan, por decirlo así, de la última capa. Entonces, la última capa que recubre al átomo queda inestable. ¿Y qué necesitamos? Pues que ésta esté estable, entonces busca aliarse, busca unirse con otros electrones de otros compuestos para poder estabilizarse. ¿Sí? ¿Estamos claros en esto? Sí, profe. O sea, quiere decir que a la final, como cuando se estabilice eso, va a quedar otra que va a quedar inestable y va a seguir en lo mismo. Es una cadena, exactamente. Entonces, por eso siempre va a tender a conformarse. Ojo, que las aleaciones que se dan en la naturaleza no únicamente son entre dos, ¿no es cierto? O sea, ya cuando, por ejemplo, nosotros, lo más básico que conocemos, pues, es el agua, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vemos
que el agua es H2O, dos electrones de hidrógeno se juntan con, perdón, dos átomos de hidrógeno se juntan con un átomo de oxígeno y formamos una molécula de agua. ¿Qué pasa? El hidrógeno es el que absorbe o roba los electrones del agua. Por eso va primero el hidrógeno, luego va el oxígeno, ¿no es cierto? Es el que Pero, da como ¿qué el pasa? principal, ¿verdad? Sí, exactamente. Pero ¿qué pasa si es que usted en un río, usted ve que va el agua, ¿no es cierto? Va el cauce. ¿Qué pasa si es que encuentra, no sé, lodo, barro? ¿Qué pasa? ¿El agua se queda pegada en el barro o el barro se va con el agua en el río? Se va con el agua, profe, se mezcla. Perfecto. Nosotros llamamos mezcla, pero es es una, Es ¿qué era? aleación. Sí, exactamente. Es una aleación que se da entre dos compuestos y ya se llama aleación. Nosotros llamamos mezcla, pero no es mezcla. Entonces, ¿qué pasa? En el cauce del río, cuando el río va, ¿no es cierto? Va a H2O, que es agua. Al momento en que encuentra lodo, no es que el agua se queda pegada en el lodo, ¿no es cierto? Sino el lodo se va con el agua. Una es la fuerza, ¿no es cierto? El cauce que lleva el agua. Pero otra muy importante es que el hidrógeno absorbe. ¿Qué es el lodo? ¿Alguien sabe qué tiene en mayor cantidad el lodo o el barro o el polvo? Es una masa, profe. Sí, pero ¿cuál es el elemento básico, digamos, para que se forme esto? El, ¿Qué es? El elemento sólido, ¿será? No, no es sólido. Carbono. ¿Sí? Entonces, lo que más tiene el lodo es carbono. El carbono es lo que pinta, lo que se hace negro. Entonces, cuando hay una masa de lodo, lo que más existe dentro de esa masa es carbono. Entonces, ¿qué pasa? El hidrógeno coge y al carbono lo arrastra. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene un nivel de ionización muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Este nivel de ionización hace que el hidrógeno trate de robar al carbono sus electrones para formar una nueva aleación, ¿sí? Un nuevo compuesto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros cernimos un agua sucia, ¿qué pasa? Se queda, digamos, el lodo. O cuando nosotros hervimos el agua, eh, si lo dejamos que se evapore todo el agua, al final va a quedar lo sucio, ¿sí? Porque el carbono no ha logrado complementarse, no ha logrado mezclarse con el agua, ¿sí? Solamente se ha formado como un enlace, ¿sí? No sé si estamos claros en esto. Sí, profe. Perfecto, entonces no se logra mezclar. ¿Cómo sí se logra mezclar el hidrógeno con el oxígeno para formar el agua? Pero no se logra mezclar el lodo con el agua. Si usted hierve el agua, la deja que se evapore, el lodo queda al final. ¿Por qué? Porque no ha logrado mezclarse. Solamente ha habido un enlace. ¿Sí? Es como Creo que se que separan ciertos químicos, ¿verdad? Al perfecto. hervir Entonces, el agua se separa entre lo alcalino y el carbono y eso. el carbono, perfecto. El carbono es lo que está en mayor cantidad dentro del lodo. ¿Sí? Entonces, en el lodo lo que nosotros más tenemos es carbono. Entonces, el carbono lo que estaba haciendo es compartir electrones con el hidrógeno para ensuciar el agua, digámoslo así, sí, porque el agua se vuelve un poquito sucia, se vuelve oscura, tiene otra tonalidad, etcétera, se hace espesa, pero si es que usted hierve esta agua, pues el hidrógeno y el oxígeno se van a evaporar y va a quedar el carbono, que es la base fundamental para el lodo o el barro. Entonces, Una esto nos purificación, está ¿no? explicando claramente lo que es un enlace. Sí, es un enlace químico entre el carbono que existe en mayor cantidad en el lodo y el agua, pero el momento en el que usted hierve, se pasa. ¿Qué pasa? Una mezcla es entre el oxígeno y el hidrógeno que es completamente distinta porque usted, el momento en el que logra separar el hidrógeno del oxígeno, pues deja de existir el agua, ¿sí? Entonces, aquí sí hablamos de una mezcla. Entonces, no sé si es que quedamos claros lo que es un enlace y lo que es una mezcla. ¿Sí? ¿Estamos claros? Digamos que sí, profe. Una pregunta. Díganme. Ahora que estamos hablando,
el agua de los manantiales, por ejemplo, los que salen de los volcanes, que viene el agua y viene con mucho gas. Eso quería saber. Lo que pasa es que está más oxigenado. El oxígeno es lo que da ese toque de gasicidad, digamos, del agua. Las aguas, lo que pasa es que cuando se conforma, cuando se une el hidrógeno con el oxígeno, pues necesitamos dos átomos de hidrógeno y necesitamos un átomo de oxígeno para que se conforme el agua, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando tenemos este nivel de gasicidad que usted nos está diciendo o nos está preguntando? Perfecta esa idea, es porque el agua está con mucho oxígeno, ¿sí? Entonces, el oxígeno es el que da esa gasificación al agua. Es porque existe bastante oxígeno, digamos, dentro del agua que el hidrógeno no puede atrapar, ¿sí? El hidrógeno lo que hace es, entre dos hidrógenos, coger una molécula de oxígeno. Eso es lo que hace, ¿sí? Tenemos el hidrógeno, entonces viene el oxígeno y lo que hace es, entre dos hidrógenos, absorber este electrón del elemento que es el oxígeno. Pero cuando digamos que tenemos 1 millón de átomos de hidrógeno y tenemos 20 millones de átomos de oxígeno, pues se va a formar agua, pero va a estar en demasía el oxígeno y hace que exista esta oxigenación en demasía y se forma el agua con gas. Mineral. Ujú. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Sí, profe. Perfecto. Listo, entonces la diferencia entre un enlace y una mezcla es que en el enlace logran unirse o compartir electrones, pero si nosotros lo congelamos, si nosotros lo hervimos, si nosotros lo cernimos, se van a separar. En cambio, cuando nosotros logramos tener una mezcla, como en el agua, no vamos a poder separar. O el momento en que la separamos, pues deja de existir ese compuesto. ¿Sí? Eso sería en resumen la clase del día de hoy. ¿Qué es un enlace y qué es una mezcla? ¿Estamos claros? ¿Alguna duda, pregunta? Por mi parte está bien todo, profe. ¿Sí? Perfecto, espero que todos estén claros con esto. He tratado de ejemplificar y de explicar de la mejor manera. Muchísimas gracias. El día de hoy tampoco tenemos tarea, así que quizá entre lunes y martes se ponga alguna novedad en el grupo si es que existe alguna tarea, pero principalmente o en tema central no tenemos tarea tampoco esta semana, únicamente sigan repasando, tenemos que tener apuntes porque ya llegará el momento de hacer algún resumen sobre las clases que hemos tenido y es importante que tengan estos apuntes. Muchísimas gracias. Si no hay preguntas, dudas, quizás sobre tareas anteriores, sobre plataforma, alguna cosa, si no, damos por terminada la clase el día de hoy. Todo bien, profe. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Nos podemos retirar ya que me parece que tienen informática, tienen otra clase todavía. Que tengan un Gracias, buen profe. día. Muchísimas gracias. Buen fin de Gracias, semana a profe. todos. Tenga un buen fin de semana también. Igualmente, muchas gracias a todos.